Bienvenido a diendibujo.com. Soy Pablo Domingo y el otro día tuve la suerte de poder entrevistar a José María de la Puerta, uno de los arquitectos más importantes del panorama nacional. Durante la entrevista, Chema nos contará cómo pasar de ser un estudiante de arquitectura a un arquitecto de élite. Además nos hablará de su experiencia como docente y de cuáles son los arquitectos más importantes que pasan por el máster de vivienda colectiva, el máster que él mismo dirige. Visita mi página web y encontrarás por un lado la transcripción completa de la entrevista, por otro los enlaces y los recursos más importantes mencionados durante la misma y por último encontrarás también mi reflexión acerca de ella, que yo creo que son interesantes. Te dejo sin más dilación con la propia entrevista. Hoy tengo aquí el placer de presentaros a Chema. Chema lo conocí durante el máster de vivienda colectiva en el año 2009 y desde entonces estamos en contacto, así que buenas y bienvenida, Chema. Muchas gracias, Pablo Domingo. Bueno, pues Chema lo presento un poco, es arquitecto y es catedrático de proyectos de arquitectura en la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid. Además es profesor ad honorem de la Universidad de Montevideo, director del máster de vivienda colectiva, director y coordinador de los cursos de doctorado, conjunto del Cono Sur de Hispanoamérica. Bueno, lo tengo que leer porque son tantas cosas que... No, pues ya vale, ya vale. Profesor de la Universidad de Montevideo, director del máster in City Science, coordinador de la iniciativa UPM de la Ciudad del Futuro y además socio fundador del estudio de arquitectura de LMASA, con obras en España, en Brasil, en Perú. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo este currículum es ¡wow!, ¿no? ¿Cómo has conseguido mantener esta pasión durante tanto tiempo? Bueno, pues por ser viejo, coño. Que ya no, que son muchos años y, hombre, la realidad es que hay una parte importante dedicada a la universidad. Entonces, sí me dedico con pasión a esa parte de mi actividad. Me gusta mucho la docencia y me gusta también organizar docencias y dar clases y dar conferencias. Me gusta los edificios universitarios y la gente que está trabajando allí y me dedico mucho tiempo a eso. Entonces, pues, tanto en España como en América y ahora en Estados Unidos, por ejemplo, pues me meto en líos. O sea, aparte del ejercicio profesional, es prácticamente la docencia casi lo que más te viene motivando, ¿no? Sí, es una vieja polémica, que es que si un profesor que enseña a hacer proyectos puede ser profesor sin ser arquitecto. Es decir, si no es buen arquitecto, ¿cómo va a enseñar a ser buenos arquitectos? Claro. Pero esa polémica en España ha existido y en cambio en otros países pues nadie plantea en Suiza que un catedrático de proyectos no proyecte. Claro. Bueno, pues entonces me gustaría que nos hablara un poco de tu trayectoria profesional para llegar a ser, bueno, pues lo que eres ahora mismo, ¿no? El arquitecto de élite reconocido, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno termina la carrera de arquitectura, ¿cómo empieza en tu caso, ¿no? A veces no se sabe dónde ir. ¿Y cómo empieza en tu caso? ¿Cómo empieza el estudio de arquitectura a funcionar? Bueno, yo los primeros años fueron años de mucha incertidumbre. Yo no monté mi propio estudio, sino trabajé para otro arquitecto. Terminé muy joven, terminé durante un par de años el arquitecto más joven de España, con 21 años la carrera, y me fui a trabajar pues donde me mandaron, entre otras cosas pues dirigiendo, coordinando la obra de la Embajada rusa en Madrid, con lo cual fue una experiencia de una empresa grande, ferrovial en aquel momento, y con una clientela rusa también, ¿no? Vaya. Trabajé en otras partes de España hasta que de repente al cabo de los 3 o 4 años pues bueno, llegamos a un acuerdo y me independicé, pero sin nada de trabajo, sin absolutamente nada de trabajo. Entonces hice una primera casita, otra segunda y presenté con esos pocos proyectos, presenté mi currículum a profesor de proyectos de la escuela, profesor asociado, que era lo más... Y yo creo que porque entonces había más trabajo fuera y menos gente que se presentaba, pues tuve la suerte de sacarlo en la segunda oportunidad, ¿no? Yo lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida, ¿no? El día que lista que había sido seleccionado de profesor de proyectos. Bueno, y ahí empezó todo con la universidad y hasta ahí, ¿eh? Sí. Y luego lo que pasa siempre, haces luego la tesis doctoral, la primera oposición a titular de universidad, la segunda oposición, la de cátedra nacional y la de cátedra de Madrid. Sí, lo hablas con tal naturalidad, ¿no? Lo que pasa, lo que viene siendo sacar la cátedra. Sí. Bueno, entonces,
antes que formar el estudio de arquitectura fue la docencia, por lo que entiendo. O Sí, sea, el a estudio la de vez, arquitectura de DL+A empezó yo, después. sí, yo trabajaba a sueldo para alguien, entonces empecé con un pequeño estudio que estaba yo solo, que a veces estaba esperando que me llamara alguien o presentando concursos o muy solo, vamos. Con mi novia nos acabamos de casar y iba yo todos los días allí y no tenía trabajo, ¿no? Y luego pues la docencia pues me animó también y siempre ha sido a la vez docencia y como dos, como un, decían algunos, como un bifronte, como una cabeza con dos caras, ¿no? La del profesor y la de arquitecto. Y así ha sido desde entonces, con algunos siempre en la docencia y a veces con más trabajo y a veces con menos. Vale. ¿Y entonces cómo surgió el estudio de arquitectura? Bueno, el estudio surgió porque de repente terminamos esas dos casas, salió otra posible pequeñita casa y, bueno, lo que más salió fue una primera obra para discapacitados, para personas con discapacidad, que confiaron las asociaciones de padres, o sea, no una obra pública, asociaciones de padres con discapacidad, y al final esa línea de hacer pequeños edificios con presupuestos muy pequeños, hemos llegado a terminar una docena de edificios que ha durado toda la vida, ¿no? Entre medias, pues de repente tuvimos de grande, ¿no? Como Europan o el edificio de Coca-Cola, que fue un concurso anónimo, o algún concurso en Galicia también abierto y anónimo, o estas viviendas de Sevilla grandes ahora, que también eran abiertos para todos los arquitectos europeos y anónimo. Entonces, esos concursos, pues también nos han hecho publicar alguna cosa y entonces, pues bueno, la realidad es que es una profesión difícil, ¿no? De estar siempre, los éxitos no se acumulan y siempre al pie del cañón, ¿no? Sí, me resulta interesante porque parece que los estudios de arquitectura siempre han empezado haciendo cosas grandes, ¿no? Y la verdad es que muchos surgen a raíz de Europan, ¿no? El concurso europeo de arquitectos para menores de 40. Pero en tu caso parece que, o en vuestro caso parece que empezó desde abajo, ¿no? Desde proyectos pequeños y, y luego el concurso fue una cosa posterior. Ya una vez que estabais con el grupo formalizado ya fue cuando empezasteis a hacer cosas más grandes. Eso es. Sí. Fue proyectos pequeños. Durante mucho tiempo los proyectos, ninguno tenía un presupuesto. Durante 20 años ningún edificio tenía un presupuesto de más de 1.000.000 de euros, vamos, ni de suerte. ¿Y qué crees que es lo que aportan vuestros proyectos, o el primer proyecto grande que tuvisteis para, has dicho, para minusválidos? Sí, para personas con discapacidad, sí. ¿Qué crees que fue la aportación importante, ¿no? ¿Por qué crees que has seguido hacia adelante con otros encargos en esta línea? Bueno, en la parte de personas con discapacidad, pues porque nos lo tomamos muy en serio. Y entonces no nos importa el presupuesto del proyecto, no nos importa, la verdad, no ganar mucho dinero con eso, vamos, o no ganar, con no perder es suficiente. Y tomártelo con responsabilidad y no dejar que el proyecto sea el que mande sobre sí mismo y no imponer cosas mías en el proyecto, ¿no? Que resuelva de verdad las necesidades de los usuarios. Yo creo que los padres que nos han visto trabajar les ha gustado cómo trabajamos, están contentos con sus edificios, al cabo de 20 años cuando visitan los edificios están bien. Eso es una obsesión del estudio, ¿no? Que técnicamente seamos buenos, no tenemos un padrino que nos dé obras, no tenemos clientes privados y que técnicamente seamos rigurosos, que hagamos bien las cosas, ¿no? Buah, me parece estupendo, fantástico, ¿no? Que ese sea el objetivo de la empresa, ¿no? Del estudio, que sean los objetivos principales. Muy bien. Bueno, me gustaría entonces ahondar un poquito más en el aspecto docente, ¿no? ¿Qué es lo que te aporta la docencia en el ejercicio de la profesión, ¿no? Cuando haces un proyecto, ¿cómo influye el enseñarle a los alumnos o si recibes feedback de ellos? No sé cómo influye esto en tus proyectos. Sí, bueno, yo creo que es una suerte muy grande, ¿no? Ser profesor de proyectos para alguien que es arquitecto y le gusta la arquitectura es que te paguen por hablar de lo que te gusta. Entonces, claro, parece que deberías pagar tú, ¿no? Entonces, estar una serie de horas al día hablando de arquitectura, hablando de proyectos, pues es un chollo. Bueno, también tiene una parte que te gustaría hacerlo mejor, te gustaría ser mejor profesor, te gustaría ser... y a veces me quita el sueño el que
no lo he hecho bien o que no he hecho una buena recomendación. Yo creo que claro que la universidad y tú dar clase y el trabajo de los alumnos también, pues es una ventaja como si jugara un campeonato de golf con ventaja, digamos, con respecto a otros arquitectos, porque estoy dedicando mucho tiempo a hablar de arquitectura y esas cosas. Supongo que hay aspectos, como has dicho, difíciles, porque a veces te quedarás con mal gusto. ¿Hay alguno en concreto que te saca difícil de transmitir? Supongo que no serán conocimientos, sino más bien actitudes. No sé si hay algo que deba llevar el alumno en sí ya impreso en su ADN, ¿no? Antes de llegar a ti. Yo creo que el momento actual es el momento difícil, ¿no? El momento en que yo creo que hay una sociedad en que ha perdido bastante el respeto por nosotros como profesión, y entonces cree que no valemos lo que cobramos, si puede no paga, hemos perdido ser una de las bellas artes, pero tampoco hemos recuperado ser una ingeniería. Realmente han surgido muchísimas universidades privadas y públicas, pues igual 10 veces más de las que hacen falta, y un número sin control de arquitectos que crean unas expectativas de frustración. También en ese campo pues yo estoy obsesionado con que los alumnos tengan futuro y que sepan resolver problemas, incluso quitarle trabajo a otras profesiones, no que nos lo quiten a nosotros, sino saber hacer. Yo creo que el arquitecto es una persona formada, muy trabajadora, con mucha capacidad y puede valer para hacer muchísimas cosas. Y mi obsesión en eso, en transmitir optimismo y en ver qué es lo que podemos hacer los arquitectos, ¿no? Así es como me consta, sí, de mi experiencia contigo con el máster, ¿no? Sí. En ese sentido... Oye, me quedé sin batería en el pero perdóname, si ocurre, lo siento muchísimo. Bueno, no hay problema, entonces vamos a ir más o menos. Supongo que en ese sentido, entonces, cuando decides fundar el máster, me imagino, porque a lo mejor veis alguna carencia en las clases de proyectos o en la universidad o en el mundo profesional. ¿Y qué fue la motivación para fundar estos másteres que tienes, el de vivienda colectiva y el de ciencias de la ciudad? Bueno, nunca lo había pensado así, pero la realidad es que tiene que ver con lo que te he dicho hace un momento, ¿no? O sea, que son momentos de cambios en la profesión y que realmente tenemos que ser optimistas y pasar el primero del pelotón de esta carrera, pasar a primer lugar. Para eso yo creo que la enseñanza de grado no da al arquitecto unas skills, unas capacidades para desbordar, para hacerse imprescindible, y yo creo que en otros sitios, sobre todo norteamericanos, en otros sí hay unos máster que cuando sales de tienes unas capacidades que no tenías antes, ¿no? Entonces, para mí mi obsesión es que estos dos máster consigan que la gente tenga trabajos mejores, sepa cosas que otros arquitectos de su generación no saben, y esa era la obsesión. Y creo que había que hacerlo y que es de verdad. Y que en general el nivel de satisfacción de la gente en su vida profesional y dónde están cada uno, bueno, unos más y otros menos, pero dónde están cada uno trabajando, han apreciado la intensidad de esos meses buscando que todo sea práctico y que todo sea aplicable y que sean cosas que no nos han enseñado nunca en la carrera, ¿no? Sí, te iba a preguntar eso ahora mismo, que qué creías que era lo que los alumnos se beneficiaban, ¿no?, con esta situación de crisis, que el máster tampoco es muy barato, sin embargo sigue gozando de buena salud y me imagino que tendrá una buena aportación para los arquitectos, o sea, por salida profesional o por... Sí, fíjate, ahora el nuevo de ciudad es arquitectos son aproximadamente un tercio, ¿no?, porque el resto son ingenieros de caminos, industriales o de telecomunicaciones. Es que está habiendo una demanda extraordinaria de la gente que sale de aquí formada, ¿no? Porque no hay ningún profesional en España y tampoco en Europa con una formación transversal de la ciudad, que sepa algo de urban planning, algo de paisaje, algo de tráfico, algo de energía, algo de sostenibilidad, medio ambiente, basuras, sociología. Que tenga esa formación no lo hay, y realmente todo en los próximos 50 años
va a girar alrededor de la ciudad, absolutamente todo. Entonces no tienen esa formación, de manera que los dos máster completan una especie de ciclo que sería de la vivienda a la ciudad o algo así, ¿no? Sí. Y hay un interés a nivel internacional. En Harvard, cuando hemos estado esta semana contando allí los dos máster, se llamaba así mi charla, From House to the City, el interés de mucha gente de muchas universidades está en esa especie de formación de arquitectura avanzada o de posgrado en estas dos materias, ¿no? Veo que el máster de vivienda colectiva es focalizar hacia un objetivo concreto, hacerlo cada vez más pequeño, y por lo que veo el máster de ciudad ahora es como ampliar el abanico y tener diversos campos sobre los que puedan actuar los futuros. Sí, el máster de vivienda colectiva es un máster para arquitectos, que hablamos solo de arquitectura y de vivienda, y el máster de ciudades es un máster muy raro donde distintos profesionales que tienen una formación parcial aspiran a tener esa formación horizontal o transversal, ahora está de moda la palabra holística, que atraviesa y valora y sopesa las distintas cosas que hay que conocer para tomar decisiones en ciudad, y que si se hubieran conocido no se hubieran hecho los desastres, por ejemplo, de los PAUs de Madrid o algo así, ¿no? Está bien, claro, mezclar disciplinas. Sí. Con los máster que gozan de arquitectos de reconocido prestigio internacional, estás aportando mucho a los alumnos, pero supongo que también te quedarás tú con mucho. Me gustaría que nos remarcara a lo mejor algún arquitecto o algún taller que haya sido especialmente importante por los conocimientos o por el impacto que te haya generado, uno o un par de ellos. Sí, yo creo que hay tres tipos de profesores. Unos de los que me hago amigo y no eran tan buenos profesores y no repiten, desgraciadamente, y sigo siendo amigos y les veo en todas partes del mundo y a muchos europeos y les sigo viendo, pero no les vuelvo a invitar porque no eran tan buenos. Hay otros que son buenísimos como docentes y no hay ese feeling de la amistad, digamos, con ellos, y hay algunos que son buenísimos profesores y además uno se siente cercano a ellos y a nivel personal, pues ya después de los años hemos creado esa relación, ¿no? Yo creo que dentro del máster pues ha destacado siempre mucho una persona como, no sé qué opinarás tú, pero Dietmar Eberle, por ejemplo, pues, que ha sido decano del ETH de Zurich, y cuando viene a todos los años que ha venido, los 9 años que ha venido a Madrid, se ha volcado entero el día en esos alumnos y en esos tal, ¿no? Y personajes tan importantes como Anne Lacaton, pues yo también me siento muy cercano a ella en lo personal y en esa visión sensible y de trabajar una seria y anónima a veces en los proyectos, ¿no? Pero vamos, son muchos los recuerdos, porque cada taller, como tú recuerdas, pues terminaba casi con olor a trabajo y a sudor, lleno de maquetas, desordenado, 5 días de una intensidad increíble, donde la gente se buscaba la vida para producir en esos 5 días un proyecto que parecía de meses, ¿no? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, el de Nirik. Hicimos una maqueta entre todo el equipo, ¿no? Hicimos grupos pequeños y formaba cada uno una parte, y terminamos quemándola en el patio, ¿no? Como un acto efímero. Bueno, Nirik ha sacado una monografía con 2G y ha publicado esa maqueta quemándose en el parque, de la que está muy orgulloso. Está ahora Nirik en Harvard también, que allí le conocía menos la gente, y sigue hablando y sigue muy orgulloso de su participación en el máster. Muy bien, pues entonces, por concluir, no me gustaría terminar sin que nos hiciera alguna recomendación de libro, aparte de esta 2G en la que sale Nirik. No sé si del máster o del propio estudio tuyo, en la que salgáis publicados con un proyecto interesante. Bueno, sí, yo creo que es el monográfico de la revista TC, que es en este momento, yo creo, la revista más viva y de arquitectura asequible de precio que hay en el mercado. Lo publican en Valencia. El penúltimo número es de Alberto Campo Baeza. Los anteriores de Soto Moura, y el siguiente va a ser de Félix Claus de Holanda. Pues 3 anteriores o 4 publicaron el trabajo del estudio de la Puerta de Asensio. Vamos, si me pides que recomiende uno, pues está bastante completo ese trabajo. Y de los libros actuales, a mí hay un libro que me gusta de otro amigo del máster, o me parece importante, de Andrea de Places,
este compendio sobre la construcción en la arquitectura del siglo XX, ¿no? Que se ha publicado en 30 idiomas y me parece también muy recomendable, ¿no? Que Andrea de Places ha sido también Dean del ETH, con el que, quizá no lo sepas, pero es como primicia te diría que el máster de vivienda correctiva va a arrancar, el MCH va a arrancar el título ETH y UPM. Va a ser la primera vez. ¿Puedes repetir? Sí, que en el próximo 2015 arrancará el MCH como título conjunto de la ETH, del ETH de Zúrich con UPM. De manera que va a ser la primera vez que la ETH llega a un acuerdo en un curso de posgrado con una universidad internacional y entonces es un orgullo para vosotros los que hicisteis este máster y el tener también ese reconocimiento de que sea a partir de dentro de un año título de ETH. Bueno, Y pues tendrá un coordinador aquí y otro coordinador en España. El de España seguiré siendo yo como director y el de allí probablemente sea Andrea de Places. Enhorabuena, entonces. Mi obsesión es que sea, para la gente que habéis participado, que siga siendo, digamos, importante ese asunto. Y por terminar, ¿dónde se tiene que dirigir la gente si quiere conocer más de ti o de los másteres? Bueno, en Google City Sciences, Ciencias de la Ciudad.com es la web donde además no solo hay un máster, sino que hay trabajos de investigación y oportunidades para colaborar.com y el máster de vivienda colectiva MCH Master, que es la .com, que es la web, pero siempre fue Master in Collective Housing, que es como se pronunciaba. Los dos son en inglés y bueno, eso también es algo bueno. Yo creo que ese ambiente internacional que tú recordarás como algo positivo, seguramente. Sí, yo creo que esa es una de las principales recomendaciones que se puede hacer a alguien si quiere participar, ¿no? Que hay que estar activo, hay que estar en el mundo de hoy, hay que saber inglés para poder irse aquí o allí donde haya la oportunidad. Pues muchísimas gracias por haberme llamado. Gracias por tu tiempo y nada, pues supongo que esta entrevista será para mucha motivación para otro arquitecto. Gracias, Venga, Chema. un abrazo muy fuerte. Un abrazo.